día, queridos estudiantes. Bienvenidos a una clase más de esta semana. En esta oportunidad vamos a realizar un repaso de los temas que ya hemos venido trabajando. Recordemos que hemos hablado de unos temas de gran importancia sobre nuestro territorio peruano. Hablábamos un poco sobre la división política del Perú. Recordemos que el Perú está dividido actualmente, ¿verdad? Y sabemos pues que desde 1821 se da un inicio, un proceso histórico de cambios, de procesos que de alguna manera generó una división política que se caracteriza por la formación de distritos, provincias, departamentos. Este crecimiento acelerado, desordenado, de las poblaciones urbanas, rurales, trae como consecuencias cambios. ¿Y qué tipo de cambios trae, no? ¿Qué consecuencias? Hablábamos una demarcación, una delimitación, división del territorio. Nosotros encontramos un centralismo. ¿Qué quiere decir un centralismo? El centralismo es aquella concepción de poder político, económico, educativo, salud, etc., que de alguna manera se va a ubicar, a determinar en un solo sector de la población. ¿Qué va a pasar con los demás? Automáticamente a los demás los va a dejar de lado. Y este proceso de centralismo trae como consecuencia el crecimiento y desarrollo desequilibrado. Observamos aquí un claro ejemplo, mire, de centralismo capitalista, que ya lo habíamos hablado en alguna oportunidad. Recordemos que aquí en este centralismo se concentra, ¿verdad?, la organización territorial, de aquí se imparte la política, el poder, las decisiones. Hablábamos de un descentralismo. ¿Qué es un descentralismo? Este descentralismo es aquella repartición de poderes. Es lo contrario del centralismo. Trae como consecuencia un crecimiento equilibrado, oportunidad para todos los habitantes del país. Y aquí están, mire, las dimensiones del descentralismo: inversión, articulación, participación, regionalización. La regionalización, de alguna manera, son los primeros pasos de un descentralismo. ¿Y qué pasa cuando hablamos de una regionalización? Que son aquellos que consiste en dividir a un país en regiones administrativas. Ahí estamos hablando de una regionalización. Y de alguna manera, estas regiones van a ser gobernadas por un presidente regional. ¿Y qué pasa aquí? Va a ser que se genere un desarrollo, una conformación de estos gobiernos regionales con autonomía económica, política, etc. Dentro de esto encontramos unas propuestas nosotros. Hablamos de las propuestas de regionalización. La regionalización transversal. Esta regionalización transversal está propuesta, planteada por Javier Pulgar Vidal. ¿Qué es lo que él afirma? Nosotros sabemos que él tiene el objetivo de crear 9 regiones en el Perú, permitiendo que las regiones dispongan de variedad de recursos, con el fin de que cada región pueda contar con recursos naturales de las 3 regiones, costa, sierra y selva. Él afirma que de esas 5 deben quedar posteriormente un proyecto de 5 regiones naturales. Después plantea Edgardo Mercado Jarrín, también habla de que deben ser 5 regiones naturales, 5 regiones geográficas, de alguna forma bajo los criterios geoeconómicos, geohistóricos, geoestratégicos. También sabemos que se empezó a hacer una división política, ¿no? Se empezó a hacer una división política. Y nosotros sabemos que tenemos, el Perú está dividido en 24, ¿no? 24. ¿Qué regiones encontramos? ¿Cómo está dividido administrativamente el Perú? Principalmente encontramos a las regiones. Las regiones, que son aquellas áreas
aquellos territorios que tienen concentración, características físicas, florísticas, similares, que de alguna manera encontramos dentro de los diferentes estados. Departamentos. Los departamentos son aquellas unidades territoriales que constituyen la base del sistema económico, político. Provincias. Las provincias son aquellas circunscripciones territoriales de segundo nivel. Aquí encontramos que tiene un sistema económico, político, administrativo con sus distritos. El distrito. El distrito es una unidad territorial base del sistema político administrativo, cuyo ámbito histórico, cultural, contiene población y organiza servicios de tipo social y económico. Asentamiento humano y caserío. El asentamiento humano son aquellos terrenos, áreas ubicadas alrededor de las grandes ciudades. Carecen de servicios básicos. Caseríos son pequeñas unidades territoriales en que se dividen los distritos en las zonas rurales, de la costa, de la sierra, la selva, y también carecen de recursos geopolíticos. ¿Cuándo hablamos de una geopolítica? Recuerda, ciencia que se encarga de estudiar los hechos, la causalidad, el porqué de los hechos en la política y de qué manera van a repercutir en un futuro. Esta geopolítica se le afirma que fue fundada principalmente por el geógrafo de origen sueco Rudolf Kellen, que por primera vez utiliza el término de geopolítica. Elementos de esta geopolítica. Realidad, potencial, política y poder nacional. La realidad nacional son todas las condiciones en las que se desenvuelve la vida de un determinado momento del Estado, es decir, la problemática, el problema que tiene cada nación, para que se pueda proponer propuestas y solucionarlas a través de los objetivos nacionales. El potencial. Recordemos que el potencial es absolutamente todo lo que encontramos, todos los recursos que posee un Estado. Puede ser material, humano, espiritual, etc. Poder nacional. Es la capacidad que tiene el Estado para conquistar y mantener sus objetivos. De alguna manera participan todas las fuerzas o vías como gobernaciones, gobernantes, gobernados, etc. La política nacional es el arte de formular, crear los objetivos nacionales mediante intereses, aspiraciones nacionales, orientar las acciones de conquista o mantenimiento. También recordemos que encontramos dentro de esta geopolítica, desde un punto de vista geopolítico, algunos conceptos. Fronteras o borderline, ¿se acuerda? Fronteras o borderline es el borde, habíamos comentado. Es la parte que envuelve toda la periferia de un estado. El hinterland o espacio de crecimiento. Esto es entendido como el área geográfica que existe entre quién, el núcleo vital y las fronteras. Aquí se encuentran los recursos necesarios para que este núcleo vital no colapse y se mantenga. Este hinterland cumple la función de alimentar al núcleo vital. Es el espacio de crecimiento y es transformado por el hombre con la ayuda de la tecnología, la creatividad. El heartland o núcleo vital, zona de mayor desarrollo, el que posee la mayor parte de recursos económicos y humanos de un estado. Normalmente hablamos que es la parte central del espacio político del Estado. El núcleo vital es la parte central de mayor capacidad cultural, económica, política, militar de un Estado. Comunicaciones. Son las áreas, los nervios, las venas que interlazan con diferentes estados para que se pueda desarrollar todo este proceso. El Perú en Latinoamérica estábamos conversando hace un poco, ¿no? ¿Cómo está este contexto, este panorama en Latinoamérica? Principalmente estamos afectados por lo que sucedió, hablábamos en una oportunidad por lo de la pandemia, que de alguna manera ha disminuido el PBI y el empleo. Estos dos factores han disminuido y más el empleo. Con todo lo que pasó, prácticamente un gran porcentaje de la población dejó de laborar, porque incluso hasta las empresas dejaron de funcionar y pues ya no necesitaban más mano de obra.
Cuando nosotros hablamos, mire, de la presencia del Perú en Latinoamérica, recordemos que habíamos dicho que hay unas relaciones internacionales que tiene el Perú, ¿no? Con estos diferentes estados, donde de alguna manera se reúnen a discutir, a debatir temas que tienen en común, para que puedan llevarlo a un acuerdo, a un tratado, para que se pueda firmar, para que pueda ser aprobado por las diferentes personas. Las relaciones bilaterales, ¿se acuerda? Es aquella relación que se da entre dos personas. Estos acuerdos son de carácter político, social, cultural, económico entre dos estados. También hablábamos que estas relaciones se establecen de repente en un corto, mediano o largo plazo. Se firman los tratados, pero siguen aún prevaleciendo las ideas y las políticas de los estados involucrados. Relación multilateral. Se produce cuando se reúnen los estados, un grupo de estados, a discutir también. De carácter político, social, cultural, económico. Comunitarias. Son aquellas relaciones entre grupos de países que van a buscar lo que tienen en común, cosas en comunes. Objetivo, alcanzar una cooperación común, el bien común y la seguridad. Hablábamos que hay algunos organismos internacionales, la OEA, ¿se acuerda? Hemos dicho que la Organización de los Estados Americanos es uno de los organismos más antiguos, que está formado por 35 países. Quiere decir que esta OEA forma parte de una relación multilateral. La Comunidad Andina, organización que cuenta con órganos e institutos e integran este sistema andino, que de alguna manera buscan establecer un acuerdo, busca generar sistemas institucionales, un desarrollo integral, equilibrado, autónomo. El COF, ¿no? La CAF, es una institución financiera multilateral. Busca, de alguna manera, apoyar el desarrollo sostenible, países accionistas, integración regional. ¿Qué actividad se hace aquí? Intermediario financiero, movilización de recursos a otras regiones, desarrollo de la infraestructura productiva, inversión, apoyar al sector empresarial. Nosotros sabemos que el Perú en el contexto internacional, de alguna manera el posicionamiento internacional del Perú viene configurándose de manera sostenida. En los 90 el Perú se inserta en el mundo económico y financiero. Estamos hablando de la PET. La Organización Internacional del Trabajo, la OIT, especializado de las Naciones Unidas que se ocupa de los asuntos relativos al trabajo y las relaciones laborales. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, especializado en gestionar políticas de prevención, promoción a nivel mundial en la salud. Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Ciencia y Cultura, UNESCO, organismo que se basa en contribuir a la paz, seguridad en el mundo de la educación, ciencia, cultura y las comunicaciones. Fondo Monetario Internacional, organismo especializado de las Naciones Unidas, que ayuda a contribuir al estímulo de un buen funcionamiento en la economía mundial. Banco Mundial, organización multinacional que se especializa en ¿qué? En finanzas, asistencia. Su propósito principal, ¿cuál es? Dar préstamos bajo interés, crédito a nivel bancario y apoyo a las naciones de desarrollo. Está integrado por 189 países miembros. Hay un gran grupo de países que pertenecen a este Banco Mundial. Unión Postal Internacional, organismo que se especializa en afianzar la organización, mejorar los servicios postales, participar en la asistencia técnica de postal que soliciten los países miembros y fomentar una colaboración internacional. Unión Internacional de las Telecomunicaciones. Es aquel organismo que se encarga en regular las telecomunicaciones a nivel internacional entre las distintas administraciones y empresas operadoras. Su sede se encuentra en la ciudad de Ginebra, Suiza. Esta organización también se le considera como una de las más antiguas. Muy bien, esto es lo que hemos avanzado en esta semana de repaso.
aclarar algunas dudas que hayan quedado de algunos temas que hemos desarrollado ya. Y a través de Educay lo vamos a continuar haciendo. Muy bien, me despido, que tenga un buen día. Gracias por su atención.